Muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Me alegra verlos nuevamente en esta mañana aquí en la Iglesia Bíblica Bautista del Faro. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan a través de las redes sociales. Y quiero que por favor vayan abriendo sus Biblias ahí en Génesis capítulo 24. Hemos estado viendo esta gran historia acerca de la familia de Jacob, que ya en este punto pues ya su nombre fue cambiado, ahora se llama Israel. Hemos visto muchas cosas buenas, otras impresionantes acerca de esta familia. Y hace poco pues estuvimos viendo cómo es que José interpreta el sueño de Faraón, el cual Dios le revela a Faraón que va a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y al mismo tiempo le revela, José interpreta a través de ese sueño que debe colocar a un hombre que sepa administrar, ahorrar de manera precisa, y así poder tener para los 7 años de escasez. Y bueno, ya vamos en el capítulo 44 de esta historia. El domingo pasado con el pastor pues estuvimos viendo los primeros 17 versículos del capítulo 44. Hemos estado viendo cómo José orquestó un plan para probar el corazón de sus hermanos, poniéndolos en aprietos, poniéndolos en una situación difícil donde ellos se encontraban de alguna manera confusos también, de ver que el Señor, este gobernador de Egipto, que para ellos no era José, para ellos se llamaba Safnat-Panea, que era el nombre Egipto, el cual le colocó Faraón. Y bueno, José buscó la manera de que Benjamín le causara problemas a ellos para ver cómo sus hermanos reaccionaban frente a Benjamín, que ahora les ha ocasionado un problema grande. Eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Y así, de esta manera, pues nosotros vemos que Dios sigue tratando con la vida de estos hombres. Ellos sacaron del camino a José hace 20 años, 19 años, ¿cierto? Sí, no tenía exactamente el cálculo de los años. Hace 19 años ellos sacaron a José de su camino porque les causaba problemas. José los acusaba delante de su padre. Ellos trataban de esconderse de José. José iba y los encontraba allá donde estaban y luego iba y le daba quejas a su padre. Entonces dijeron, no, primero hicieron el intento de matarlo, pero intercedieron algunos, dijeron no, vendámoslo y listo, sacaron a José de su camino, además porque su padre lo amaba a él más que a ellos. Ahora tienen otro, que es Benjamín. Benjamín también su padre lo ama más a ellos que a sus hermanos. Y aquí en este punto resulta Benjamín ocasionándoles un problema muy grande a sus hermanos. José no podía acusarlos directamente por el mal que le habían hecho a ellos, ¿verdad? Porque para ellos no era José, ellos no lo conocían. Entonces planeó echar la copa en el costal de Benjamín, ¿sí? Para acusarlo de robo. Y cuando José envía al mayordomo, después de que van saliendo ya está todo bien, van saliendo y José envía al mayordomo a decirle por qué se han robado la copa. Ellos impresionados, confusos, dijeron no, nosotros no somos. Es más, el que tenga la copa, que muera. Ellos mismos lo sentenciaron, ¿verdad? Aquel que se halle la copa, que muera. Eso lo dijo en el versículo 16. Pero bueno, vamos a estar viendo que Judá empezó a demostrar que ellos no son los mismos que antes. Y especialmente él se había comprometido con su padre en ser el fiador de su hermano Benjamín. A Judá no le había importado hace algún tiempo, en el tiempo cuando ellos vendieron a José, a Judá no le había importado la angustia de su hermano José cuando imploraba a sus hermanos que no lo abandonaran, que no lo vendiesen. A ellos no les importó, tampoco les importó el sufrimiento que le había causado a su padre la ausencia de José. Sin embargo, en esta ocasión, Judá
demuestra una profunda preocupación por el sufrimiento que le pueden causar a su padre la ausencia de Benjamín. Vamos a estar leyendo ahí en Génesis capítulo 44, versículos de 18 en adelante. Y dice de la siguiente manera: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar, en esta mañana, Señor, de domingo. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, Dios. Es tu palabra, es tu revelación. Gracias te doy, Señor mío, porque te has adaptado a nosotros a través de palabras para comunicarnos verdades, a través de figuras, de tipologías, de ilustraciones, Señor, y así poder conocerte a ti, poder comprender muchas cosas acerca de ti, Señor, y sobre todo de la gran salvación, Señor, que está todo revelado en tu palabra, Padre. Yo te ruego, Señor mío, que seas tú ayudando a exponer lo que tú has dicho y lo que has revelado en tu palabra, Padre. Te lo ruego, Padre, para bendición y edificación de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Pues bueno, hasta este punto pues ya ha pasado de que el robo de la copa, tuvieron que devolverse, vaciaron los costales, la copa se encontró en el costal de Benjamín, entonces ellos ya se vieron descubiertos de su maldad, no solamente ante José, sino delante de Dios. En el versículo 16 lo dijo Judá: ¿qué diremos? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Ya no hay nada con que justificarnos. Definitivamente Dios ha visto, ha hallado la maldad de tus siervos, y no solamente nosotros, sino aquel en el cual se encontró la copa. O sea, no solamente nosotros, sino aquel Benjamín, quien se encontró la copa, él también es culpable. Todos vamos a ser siervos, pero José dijo: no, el que se le halló la copa, él será mi siervo y vosotros podéis ir en paz. Pero bueno, en general, para comprender un poco más acerca de esto, es que todo esto era un asunto de supervivencia. La gran hambruna, escasez de alimentos y la abundancia que había en Egipto, gracias a que José pudo administrar en la época de abundancia y ahorró, primero construyó y ahorró en los graneros. Esto marcaba la diferencia entre la vida y la muerte.
Una época de abundancia, José administró y ahorró, luego vino los 7 años de hambruna, pero los ahorros, la provisión que había en Egipto era lo que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando Judá vio que la gravedad del hambre en la tierra estaba en peligro de muerte, su familia, es decir, sus padres, sus hermanos, sus hijos, Judá tomó decisiones con un corazón transformado por el arrepentimiento, motivado para preservar la vida de todos. En este texto vemos que Judá actúa como un fiador. Cuando alguien es fiador de otra persona, ¿por qué lo hace? Porque confía en esa persona, ¿verdad? ¿Es cierto? Es lo lógico y es lo más prudente. Yo creo que ninguno de nosotros aquí serviríamos de fiador de alguien que sabemos que esta persona nos va a quedar mal, no va a cumplir con sus compromisos y nos va a acarrear problemas, ¿verdad? Pero Judá lo hizo con un corazón transformado. Y en primer lugar, lo que vamos a ver en esta mañana es que él se ha preocupado por la vida de todos. Él se ha preocupado por la vida de todos. Toda la familia estaba en peligro de muerte. Eso lo hemos visto en el contexto, en los capítulos anteriores, que había hambre en toda la tierra y no había pan. El único lugar donde había provisión, donde había pan, era en Egipto. Allí en Génesis capítulo 43, versículo 1, recordemos que dice que el hambre era pequeño, no, grande. El hambre era grande. ¿En dónde? En algunos sitios, en toda la tierra. El hambre era en extremo. Había un grave peligro en ese entonces. Y el peligro era de morir de hambre por la escasez de alimentos que había allí en la tierra. Creo que hoy en día es muy raro, gracias a Dios, pues no es algo que es muy recurrente, o al menos aquí en nuestro continente. No vemos gente morirse de hambre, quizás hay algunas excepciones, ¿verdad? Tenemos muerte por diferentes causas, hay homicidios, hay suicidios, feminicidios, y bueno, hay tantos denominaciones o nombres que se le denominan a diferentes formas en que muere la gente, accidentes de tránsito, accidentes laborales, en fin, hay muchas razones por las cuales la gente muere. Pero de hambre quizás son muy pocos, ¿verdad? Pero en ese entonces la gente estaba muriendo de hambre a causa de la gran hambruna que había en toda la tierra. Sin embargo, el problema más grande que tiene la humanidad no es una muerte física. El problema más grande que tiene la humanidad es la muerte eterna. Ese es el problema más grande que tiene la humanidad. Recordemos que en Romanos capítulo 6, versículo 23, en la primera parte dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Por el pecado de la humanidad estamos en condenación a la muerte. Y en eso no hay excepción. Todos delante de Dios somos culpables. Cada persona debería ser consciente de esto, de la gravedad del pecado delante de Dios. El pecado delante de Dios es tan grave que lo expone al peligro de la muerte eterna en el infierno. Es necesario. Eso el pastor estuvo enfatizando mucho hace 8 días acerca de la actitud que tuvo Judá al decir, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué voy a justificarme? Hay muchas personas que todavía tratan de justificarse delante de Dios porque dicen, no, yo soy buena persona, sí, o sea, yo hago cosas malas, pero al menos en mi casa la provisión no hace falta, soy un buen patrón, le doy obsequios, provisión a la gente necesitada, allí en los ancianatos, en los orfanatorios, bueno, hago buenas obras y tratan de justificarse delante de Dios a través de estas cosas. Pero lo que debe decir cada uno de nosotros delante de Dios es ¿con qué nos justificaremos? No hay nada con lo cual podamos justificarnos delante de Dios. Génesis 44, recordemos que dice, entonces Judá dijo, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa, es decir, Benjamín. En otras palabras, como lo dice Romanos, no hay justo ni aun uno.
No hay ni siquiera uno quien haga lo bueno. Pero ante esta confesión de Judá, José respondió en el versículo 17, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros podéis ir en paz a vuestro padre. Vemos aquí que a pesar de que Judá reconoció con sus palabras su culpa y la de sus hermanos delante de Dios por toda la maldad que ellos habían hecho en su vida y especialmente con José, específicamente cuando lo vendieron como esclavo. Ante eso, José mostró justicia, conociéndolo que todos ellos eran culpables y le habían hecho mucho mal a él. José demostró justicia en ese momento porque el asunto a tratar era el robo de la copa, nada más. Y dijo, aquel en quien se halló la copa, él será mi siervo. Él queda aquí encarcelado, queda como esclavo, condenado. Vosotros id en paz a vuestro padre. Todos hemos sido culpables delante de Dios y condenados a la muerte eterna. Damas y caballeros, quizás usted, muchos de nosotros, o todos, es mejor todos, quizás no hayamos sido culpables en algunas situaciones específicas, ¿verdad? Muchas veces no hicimos el mal, quizás en la empresa se perdió un celular, se perdió cierto dinero, hubo alguien que lo robó, podemos decir soy inocente, yo no lo hice, ¿verdad? Y así se pueden presentar muchas situaciones donde nosotros somos inocentes, sí, en ciertas situaciones, pero delante de Dios somos culpables por transgredir cada uno de sus mandamientos en cada día de nuestras vidas. En Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, allí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien. Entonces, en ese entonces, solamente en Egipto se hallaba pan para la solución del problema que era morir de hambre. Allá en Egipto era el único sitio donde había provisión para que las personas se salvaran de morir de hambre, ¿verdad? Génesis 42, ahí los primeros versículos le dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Sí, hay la diferencia, que podamos vivir y no muramos. Ellos en Egipto hallaban pan para no morir y vivir físicamente, ¿verdad? Nosotros en Cristo hallamos el pan de vida para no morir eternamente. Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Cristo no estaba hablando de un hambre física o una sed física, estaba hablando del hambre de justicia espiritual, porque hemos sido hallados escasos delante de Dios por la justicia, pero Él es el que provee esa justicia que necesitamos para poder vivir eternamente. Entonces, como podemos ver, hubo alguien que se preocupó por la vida de todos. Aquí específicamente es Judá. Hay una alternativa para no morir en toda esa hambruna que había en toda la tierra. Y Judá no quería que ninguno muriera. Él no quería que ninguno muriera. Él lo dijo allí en el capítulo 43, versículo 8. Dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, ahí ya pues comprometiéndose con su padre, acerca de Benjamín, dijo, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños, es decir, que nadie muera. Hubo alguien que se preocupó por la vida de todos. Y esto lo dijo a su padre antes de salir de Canaán para ir a Egipto.
Y aquí en el capítulo 44, que es nuestro texto de hoy, ya en este punto se había resuelto el problema del alimento. Ya ellos llevaban sus sacos, dijo José, llénale los sacos hasta donde se pueda, que quede rebosados esos sacos, ¿verdad? Y aparte de todo, écheles otra vez su dinero en sus costales. O sea, ya llevan el alimento y por gracia, gratis, por gracia llevaban pan para sus casas. También se había resuelto el problema de la copa. Cuando surgió ese problema grave ahí, se halló quién tenía la copa, se halló el culpable. Bueno, entonces, como dijo José, el muchacho se queda conmigo, él es culpable, vosotros id en paz a vuestro padre. Ya. Pero si esto hubiera sucedido en el pasado, cuando ellos aún no tenían su corazón transformado, en el tiempo cuando vendieron a José, ¿qué hubieran hecho ellos? Lo hubieran abandonado, ¿verdad? Hubieran abandonado a Benjamín en Egipto. Y así como lo hicieron con José, José les ocasionaba problemas. Ahora este muchacho Benjamín, aparte de que su padre es el que más ama, nos ama más que a los otros dos hijos, lo idolatra. Ahora nos pone este problema delante de nosotros. Mejor dejémoslo, ya tenemos los costales con alimento, como dijo el gobernador, vámonos en paz a nuestras casas. Pero Judá tenía un corazón transformado y se preocupaba por la vida de todos. Y en este caso, en estos últimos versículos del capítulo 44, vemos que aún había alguien que su vida estaba en peligro. Ellos podían irse en paz, pero aún había alguien que estaba en peligro. Y no era la vida de Benjamín, porque él podía haber seguido viviendo, ¿sí?, con vida, como esclavo, sí, pero con vida, al igual que José en su momento fue esclavo, estuvo vivo, ahora ya por la gracia de Dios es un gobernador de Egipto, pero así también hubiese podido pasar con Benjamín. No era la vida de Benjamín la que estaba en peligro. La vida que estaba en peligro era la vida del padre de ellos, la vida de Israel. Porque en nuestro texto dice que su vida, la vida del padre, estaba ligada a la vida de Benjamín. Y si llegase a perder a Benjamín, entonces su padre moriría. Génesis 44, versículo 30-31 dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Entonces, hermanos, Judá no quería la muerte de su padre porque él no quería que ninguno muriera. Él se preocupaba por la vida de todos, a pesar de sus errores, a pesar de que el padre de ellos había cometido tantos errores y con ellos mismos, incluyendo la preferencia por uno de sus hijos, había tenido preferencia por José, lo adoraba, lo amaba más que a todos. Ahora con Benjamín está haciendo lo mismo, en una actitud de idolatría, tanto que si Benjamín le llegara a faltar, él moriría, lo dijo y lo expresó, y algo que podía suceder. A pesar de sus errores, a pesar de tantas cosas que su padre había hecho con ellos mismos, con sus hijos, Judá no quería la muerte de su padre. Hermanos, Dios no ha querido la muerte de cada uno de nosotros. Él no ha querido la muerte. Él no quiere que ninguno padezca la muerte eterna. A pesar de que cada uno de nosotros hemos preferido amar al pecado. A pesar de eso. A pesar de que cada uno de nosotros hemos preferido colocarnos nosotros mismos como mi Dios, o a otras cosas o a otras personas, tomarlas como nuestros ídolos, e irnos en contra de su ley, en contra de su voluntad, tomar su nombre y pisotearlo debajo de nosotros y decir, no necesitamos un Dios.
a pesar de nuestra actitud delante de Él. Puede que no lo digamos así con palabras, yo no estoy diciendo que en algún momento lo digamos así con palabras, pero es nuestra actitud. Nuestra actitud lejos de Dios, le estamos diciendo, a Él no lo necesitamos. Pero a pesar de eso, Dios no ha querido que nosotros muramos, ninguno de nosotros. Él no ha querido eso. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice ahí, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces, hermanos, estamos viendo que hubo alguien que se preocupó por la vida de todos. Se preocupó tanto por la vida de todos que al llegar a uno solo, había uno solo que estaba todavía en peligro. El resto ya todos estaban con alimentos, ya todos tenían su provisión y podían irse para la casa, pero quedaba uno en peligro de muerte. Y ese sustituto o ese fiador estuvo dispuesto a dar su vida por la vida que estaba en peligro, que era la vida del Padre. Se ofreció a sí mismo. Ese en segundo lugar, en esta mañana, el segundo punto es que ese fiador o ese sustituto se ofreció a sí mismo para salvar la vida. Y es que Judá había hecho un compromiso anticipadamente. En el capítulo 43, si lo recordamos, él se había comprometido a ser el fiador de Benjamín. Ese compromiso, en ese momento, él lo hizo sin saber de qué forma y en qué momento iba a tener que cumplir con su palabra. Él no lo sabía, ¿verdad? Quizás cuando ya tenían sus sacos llenos de alimento y iban saliendo para sus casas, ellos ya muy contentos, Judá alegre porque volvía otra vez con Benjamín de vuelta a su padre, no había ningún peligro, ¿verdad? Ellos quizás ya estaban convencidos de que todo había salido bien, pero hasta ese momento él no sabía que iba a tener que cumplir su palabra, su compromiso, a través de siendo el sustituto de un culpable. Repentinamente surge este problema. Para ellos, nosotros, leyendo las Escrituras, sabemos que Benjamín era inocente, ¿verdad? Fue algo que José, orquestó ese plan, le dijo al mayordomo que pusiese su copa en el saco de Benjamín para que acusarlo de robo. Pero para ellos, Benjamín era culpable. Las evidencias lo mostraban. Él era culpable. Eso lo confesó Judá en los versículos 16. Todos somos culpables, no solamente nosotros, sino aquel en cual se le halló la copa. Todos somos culpables delante de Dios. Pero a pesar de eso, había garantía en la palabra de Judá. Él se había comprometido y tenía que cumplir con su palabra, sin importar cómo fuese. Judá había dado su palabra y su palabra tenía garantía. Judá no sabía, cuando salió de Egipto, después de haberse comprometido con su padre en ser el fiador de Benjamín, vuelvo y lo digo, Judá no sabía qué iba a suceder en Egipto. Sin embargo, él garantizó que eventualmente en cualquier mala situación que se viese comprometida la vida o el bienestar de Benjamín, dijo Judá, yo seré el culpable, con el propósito de preservar la vida de todos. Él tomó esa decisión, yo seré el culpable si algo le llegase a pasar a Benjamín. Recordemos lo que dice ahí en Génesis capítulo 43, versículo 9, dice, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Semejante compromiso, ¿verdad? Ante esas declaraciones, semejante compromiso que él hizo allí en Egipto, y ahora encontrarse con esta situación tan bochornosa cuando se encuentra a Benjamín culpable de haber robado una copa. ¡Wow! ¡Qué sorpresa para él! Darse cuenta de que Benjamín
era ladrón. Se había robado la copa de Safnat-Panea, el gobernador de Egipto. Pero sin embargo, Judá no le importó ocupar el lugar del culpable. Judá manifestó un gran amor por la vida de los demás. Recordemos que él se preocupó por la vida de todos y él demostró un amor por sus vidas sin importar su propia vida, sin importar su propio bienestar. Yo creo que a todos se nos han pedido el favor de que seamos fiadores, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Hay amigos o no amigos, a veces hasta un extraño uno sin conocerlo y nada, viene a uno y oye, ¿será que usted me puede servir de fiador? Y uno queda como que, pero bueno. Y bueno, yo creo que muchas veces hay personas que no son, o sea, no tienen la fuerza para decir que no, eso sí. Pero muchas veces preferimos negarnos a eso. Así sea un amigo, así sea un conocido. Y más si sabemos que ese amigo, ese conocido, esa persona, no es que sea muy responsable en sus obligaciones. ¿Por qué? No, eso es imprudente, ¿verdad? Sería acarrear un problema para nuestras vidas. Serle fiador a alguien y encima de todo sabemos que ya qué es lo que va a pasar. Que yo soy el que voy a terminar pagando la deuda. En otras palabras, ¿quién metería las manos al fuego por alguien que le va a ocasionar problemas? O quizás cuando nos dicen, ¿usted me recomienda a alguien? Pues no sé. Yo sé que sí, él trabaja, él sabe de eso, pero... O sea, dígale, pero no lo recomiendo. Sí, o sea, evitamos los problemas, ¿cierto? Evitamos entrar en esas situaciones donde nuestra palabra queda comprometida, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, versículo 7, allí lo dice de esta manera, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por alguien bueno, sí, por ese sí, de pronto alguien pueda morir por alguien que sea justo, alguien que sea bueno. Con todo, pudiera ser que que alguno osara morir por el bueno. Nosotros no nos arriesgamos a eso, ¿verdad? Sin embargo, hay alguien que lo hizo por todos nosotros, a pesar de que cada uno de nosotros no somos de fiar. A pesar de que cada uno de nosotros no somos confiables, porque hemos metido la pata y hasta el fondo, y no una, sino muchas veces, delante de Dios. Y Él estuvo dispuesto a fiarnos. Él estuvo dispuesto a meter las manos al fuego por cada uno de nosotros. Entonces, hay un sustituto, un fiador mayor. Hay un fiador y un sustituto mayor. En la historia a futuro, allí en ese entonces, en nuestro texto de hoy, allí en la historia a futuro, iba a llegar alguien que descendía de Judá, un descendiente de Judá, llamado el león de la tribu de Judá. Y ese descendiente de Judá, él llevaría sobre sí mismo el castigo en el lugar de los culpables. Él ocuparía el lugar del culpable, específicamente de tú y de mí. Ese gran fiador mayor lo hizo a pesar de que nosotros no éramos confiables. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. Cristo no murió por el justo. Es más, Él dijo, yo no he venido a salvar a los justos. Y no es que hubiesen justo, porque justo no hay ninguno, lo dice muy claramente Romanos capítulo 3. Todos hemos sido injustos, todos hemos sido culpables, hemos sido hallados culpables delante de Dios. Se nos ha hallado la copa en cada uno de nuestros costales y por lo tanto merecedores de un castigo. Y Cristo ocupó el lugar de cada uno de nosotros, aun cuando nosotros
somos pecadores. Y Cristo se comprometió a esta labor de ir a la cruz y colocar sobre ese madero el lugar en que nosotros merecíamos estar. Él lo hizo comprometiéndose a sustituir nuestra culpa en la cruz anticipadamente, antes de la fundación del mundo. Él ya lo tenía planeado. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 22, dice de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo se comprometió desde antes de la fundación del mundo a ocupar el lugar tuyo allí en la cruz. Desde antes de todo, Él planeó esto. Judá se comprometió a ser el fiador de Benjamín. Nosotros lo vemos en nuestro texto que para siempre, en todo lo que se fuese a presentar, fue lo que él se comprometió con su padre estando aún en Canaán. Dijo, para siempre y mientras él tuviese vida. Esto quiere decir que el bienestar de Benjamín, que recordemos que Benjamín significaba la vida de su padre Israel. O sea, si Benjamín le pasara algo, entonces su padre moriría. El bienestar de la vida de Benjamín estaba garantizado en todo lo que fuese a suceder mientras Judá estuviese vivo. Es decir, que Benjamín había sido declarado culpable aquí en nuestro texto de hoy, en el capítulo 44. Aquí fue declarado culpable, se halló culpable, pero Judá se había declarado culpable en lugar de él con anticipación cuando estuvo allí comprometiéndose con su padre. En el versículo 32 dice allí: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Cómo así que para siempre? Judá se declara culpable de todo, la totalidad, ante cualquier eventualidad, ante lo que se viniese a presentar en cualquier situación. Judá se había comprometido en salvar a Benjamín a lo que fuese, a lo que pasara, como dicen por ahí, para las que sea. Si Cristo, así Cristo ha sido nuestro sustituto. Él ha sido nuestro sustituto por toda la deuda de nuestro pecado, y Él se comprometió desde antes de la fundación del mundo, y Él se comprometió a sustituirnos allí en la cruz del Calvario por todo nuestro pecado, por toda la maldad que nosotros hemos hecho durante toda la vida y que aún nos falta por cometer. Porque dice la Escritura que no hay nadie que diga que es justo aún, que no cometa pecado, y el que diga que no comete pecado es mentiroso. He ahí la necesidad de un sustituto. He ahí la necesidad de una justicia, no una justicia propia, sino la justicia de otro puesta a nuestra cuenta. En todo se comprometió Cristo a sustituirnos y para siempre, hermanos, con la única diferencia de que Cristo no iba a morir como Judá algún día murió, ¿verdad? Cristo vive para siempre. Gloria a Dios por eso. Él vive para siempre y está intercediendo ante el Padre. Y cuando el Padre ve a nosotros, ve a su Hijo. Este personaje debía ser santo y sin culpa para poder sustituir el lugar del culpable. Aunque Judá era culpable, ¿verdad? Judá fue culpable, él cometió muchas cosas malas en otros momentos. Él no era culpable del robo de la copa, pero Judá era culpable de haber cometido pecados en su vida. Pero en este caso había quedado absuelto de cargo, o sea, inocente, ¿verdad? Ya que a él no se le hallaron la copa se le hallaron fue a Benjamín.
Entonces, siendo él inocente, en esta ocasión pudo ocupar el lugar del culpable, es decir, el lugar de Benjamín. Así también Cristo, siendo Dios en la carne, santo, justo, inocente, sin mancha, como un cordero sin mancha, él ocupó nuestro lugar en la cruz, recibiendo el castigo de nuestra condenación. Gloria a Dios por eso. El título de esta mañana es que hay un sustituto en el cual podemos confiar nuestras vidas. Un sustituto en el cual podemos confiar nuestras vidas. Ese sustituto se ha preocupado por la vida de todos. Ese sustituto estuvo dispuesto a ocupar el lugar de otros por salvar o preservar la vida. Y en tercer lugar es que la lógica, podemos confiar. Podemos confiar nuestras vidas en Él. Podemos con toda certeza, con toda confianza, con plena seguridad, podemos confiar nuestras vidas en Él. Israel ya había sido persuadido antes por otro de sus hijos. Si ustedes recuerdan, Rubén, él quiso persuadir a su padre Israel de que dejara ir a Benjamín con ellos. Y él dijo, bueno, si yo no se lo vuelvo a traer, entonces ahí están mis dos hijos. Si no llega Benjamín, entonces quítale la vida a mis dos hijos. Eso fue lo que ofreció Rubén en su tiempo. Rubén ofreció la vida de sus hijos allí en el capítulo 42, versículos 37 y 38. Dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, como podemos ver, Israel no confió en el compromiso de Rubén. Él no aceptó la propuesta de Rubén. Y es que a través de todo este estudio hemos visto que los patriarcas no fueron buenos padres, ¿verdad? No fueron los mejores padres que hubiesen, como deberían haber hecho. Ellos de una u otra manera comprometían la vida de sus hijos. Jacob, Israel, siempre tenía preferencia por uno de sus hijos. Cometió muchos errores aparte de eso. Ahora tenía preferencia por Benjamín. Y bueno, es increíble, ¿verdad?, que un padre comprometa la vida de su propio hijo. Aquí él estaba comprometiendo la vida de sus dos hijos ante este compromiso, si él no llegase a cumplirlo. Y eso no es muy diferente al día de hoy, ¿cierto? En el día de hoy hay padres y madres que abandonan a sus hijos. Y los abandonan hasta en el momento de nacer. Es triste eso, ¿verdad? Siempre se oye noticias de que se encuentran bebés en el basurero, en un sitio, en otro, recién nacidos. Una madre abandonar a su hijo. Es terrible, ¿verdad, hermano? Eso da tristeza. Y es que el amor se ha enfriado. En Mateo capítulo 24, versículo 12, dice allí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha enfriado tanto el amor que cada persona simplemente mira por su propio bienestar, vela por su propio bien, no le importa el bienestar de otros, prefieren pasar por encima de otros por alcanzar sus metas, sus logros, sus sueños y aún por encima hasta de sus propios hijos. Pero hermanos, a pesar de tanta maldad y pecado que hay en la humanidad, podemos aún encontrar reflejado ese amor sacrificial y entrega por los demás en el corazón de algunos padres y madres. Aún podemos ver eso. Gracias a Dios por eso. Aquí en esta iglesia vemos madres que están dispuestas a entregar sus vidas por sus propios hijos. En mi caso personal,
yo sé que no hablo mucho de lo personal, voy a hablar un poquito. Bueno, mi papá y mi mamá, pues ellos se murieron muy jóvenes. No conocí el amor de una madre, pero sí alcancé a conocer el amor de mi padre. Y él se sacrificó por mi bien, por mi bienestar. Él sacrificó la opción de poder formar un hogar después de que mi mamá se muriera. Y él me decía claramente, yo no busco otra mujer porque no quiero que nadie, como se dice el dicho, venga a jugarse las manos con usted. Y él prefirió quedarse así, el único hijo. No buscó la forma de formar otro hogar. Sacrificó. No conocí el amor de una madre, pero a través de mi esposa he conocido ese amor. He sido testigo de que mi esposa en algún momento ha estado dispuesta a colocar su vida por alguno de sus hijos. Por favor, discúlpeme. Pero aún todavía se puede hallar. Aún se puede hallar ese amor sacrificial y entrega por los demás en algunas personas. Bueno, Judá no comprometió a nadie. Él no dijo, ahí están mis hijos. Él no dijo, bueno, si yo llego a faltar con esto, entonces que mueran mis hermanos o que muera algún otro. No, él se comprometió a sí mismo, demostrando un gran amor hacia los demás. Y es la misma actitud que tuvo Cristo cuando Él en su vida terrenal, antes de llegar a la cruz, Él de una forma gradual, Él se fue despidiendo de cada uno de sus discípulos hasta llegar solo a la cruz y no comprometer a ninguno de los suyos, no comprometer a nadie de sus discípulos, ni aún a sus enemigos siquiera los comprometió en ese acto, porque cuando Él fue a la cruz, fue a morir no solamente por sus discípulos, sino también por sus enemigos. Él fue a morir por todos y no comprometió a nadie. Él colocó su propia vida, se puso a sí mismo para morir en la cruz. Allí en Juan capítulo 10, versículos 16 y 18, lo pueden buscar allí. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Ahí lo dice claramente acerca de que Él mismo puso su vida. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, lo dice claramente, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo puso su vida por ti y por mí. Él puso su vida por cada uno de nosotros para que no muriésemos eternamente. En Juan capítulo 15, versículo 13, Él lo dijo, nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos. Iglesia, este acto de amor, este acto de sacrificio y entrega por los demás que hizo Judá en este texto de Génesis capítulo 44, este acto de Judá era tipo de lo que Cristo haría por toda la humanidad, lo que Cristo haría a futuro. Él en este texto, Judá, él estaba ejemplificando la obra de Cristo en su vida y muerte en la cruz. No hay amor más grande que este. No hay amor más grande que este. Poner su propia vida. Hermanos, y cada uno de nosotros hemos sido llamados a reflejar eso. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a reflejar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. En primera de Juan capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Bueno, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Y han habido creyentes a través de la historia que lo han cumplido literal. Han puesto su vida, han muerto por causa de Cristo
Pero cuando mueren por causa de Cristo, mueren por causa del Evangelio. Y el Evangelio es anunciarle al mundo entero que hay una esperanza en Cristo para que no mueran eternamente. Muchos creyentes a través de la historia han puesto sus vidas por los demás. Quizás nosotros vivimos en un tiempo, en este lugar, en este continente, donde no tengamos este peligro en esta cultura, pero podemos entregar nuestras vidas por los demás a través del servicio, a través de la entrega, a través de la necesidad que vemos en nuestros hermanos, como lo decía el hermano Miguel al inicio. Podemos manifestar el amor de Cristo a través de nuestras vidas para nuestros hermanos. Hermanos, de esta manera, cuando Israel, su padre, vio la actitud de Judá, que él estaba dispuesto a colocarse a sí mismo, fiando a Benjamín, Israel confió en esa actitud de Judá al ofrecerse a sí mismo por los demás. Judá no quería, estaba preocupado por la vida de todos y estuvo dispuesto a colocar su propia vida por los demás. Entonces, sería bueno preguntarnos, ¿qué hay de ti? Israel confió. Él confió en esa actitud, él confió en esta propuesta que le hizo Judá. Yo seré el fiador, yo respondo por él. ¿Qué hay de ti? ¿Ya has confiado en aquel que ha puesto su vida por ti? Aquellos que nos están escuchando a través del internet, a través de las redes sociales, es bueno que todos nos hagamos esta pregunta. ¿Ya hemos confiado en ese que puso su vida por los demás? Por nosotros, por cada uno de nosotros. Israel, su padre, no estuvo allí presente, él se quedó en Canaán. Él no estuvo aquí presente para ser testigo de cómo Judá salvaba su vida protegiendo a Benjamín, que era la vida de Israel. Y aquí en este punto, ellos ya habían aceptado los cargos, ¿verdad? Ellos habían aceptado ser culpables delante de Dios y en este caso, pues ya habían encontrado el culpable del robo de la copa, que había sido Benjamín. Ya tenían sus costales llenos de alimento, como dijo José, vuelvo y lo digo, dijo José, podéis ir en paz a vuestro padre. Pero había un asunto principal y muy importante que aún había que resolver, y era salvar la vida de su padre Israel. Israel no estaba ahí presente. Es cierto, hermanos, es cierto que ellos necesitaban los alimentos para vivir. Eso marcaba la diferencia en ese lugar, entre la vida y la muerte. Tener provisión y no tener. Ellos necesitaban mucho de los alimentos y era por el propósito principal por el cual llegaban a Egipto. Era por eso que trajeron a Benjamín arriesgándose en dejarlo a su padre sin Benjamín. Porque necesitaban el alimento para el sustento, para no morir. Es cierto que era importante ese asunto, pero había otro asunto más importante todavía. Es cierto que necesitamos muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Es cierto que necesitamos el alimento, necesitamos cosas materiales, necesitamos la ropa, necesitamos muchas cosas para poder, para el sustento de nuestras vidas. Pero iglesia, hermanos, amigo o amiga, el asunto más importante en esta vida a resolver es tu estado eterno. La diferencia entre vida eterna o muerte eterna. ¿Cuál es el enfoque principal en tu vida? ¿Cuál ha sido el enfoque principal? ¿En qué es lo que más piensas en tu vida? Simplemente en lograr esto, lograr aquello, comprar aquella cosa, comprar esto para satisfacerme, bueno, algunas cosas por necesidad, satisfacer mi ego, satisfacer mis deseos carnales. En eso se desgasta su mente y eso es lo que ocupa tu mente y tus acciones durante esta vida que es tan escasa y tan pobre. Cuando mueras vas a tener enfrente la eternidad, pero ahora que estás en vida es el momento preciso para poder resolver este asunto y este problema que es más importante que cualquier otra cosa que podamos conseguir en esta vida.
El asunto principal y más importante que Cristo tuvo que resolver allí en la cruz fue salvar a la humanidad de la condenación eterna por nuestro pecado para darnos vida eterna. Es triste que lamentablemente en algunas iglesias se enseña que Cristo murió en la cruz para darnos cosas materiales, ¿verdad? Eso enseña, Cristo murió en la cruz para darnos riquezas, para darnos dinero, para solucionar problemas de aquí y allá. Pero, hermanos, eso definitivamente es degradar, restarle el valor de lo que realmente hizo Cristo en la cruz. Él no murió allí para solucionar problemas temporales. Esto pasará algún día. Esta vida algún día se acabará. Todos estos problemas pasan. Por muy sufrido que sea una persona en esta vida, por muy enferma que esté en esta vida, así se la pase toda la vida enferma y en la ruina total. Eso no importa, porque después de la muerte va una eternidad. Eso fue por lo que Cristo murió en la cruz. Esa fue la razón principal por la cual Cristo fue a la cruz. Fue para resolver ese problema. Él estaba solucionando, era el problema eterno, la gravedad de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la justicia demanda que el culpable tiene que ser castigado. Eso lo dice la justicia y dice que Dios es juez justo y Él está airado todos los días contra el impío. Dios manifestó su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no manifiesta su amor de una manera alcahueta, pasando por encima y dejando en la impunidad nuestros delitos y pecados. Esa no es la manera de su amor. La manera de su amor es ver la gravedad del pecado que nos tenía condenados a la muerte eterna y por esa razón nos amó tanto que colocó a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Increíble, ¿verdad? Hermanos, Israel confió en un hecho que para él se cumpliría a futuro. Como lo vemos en el texto, el capítulo 43, Judá se comprometió ante Israel: yo seré el culpable, a mí me pedirás cuenta. Israel confió en esta actitud de algo que iba a ocurrir a futuro. Y así es como se salvaban todas las personas del Antiguo Testamento. Antes de Cristo, todos se salvaban de esa manera, por fe en un Redentor a futuro, por un Salvador que vendría a futuro, alguien que les limpiaría de su pecado por gracia, sin obras, como lo dice en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8, que el apóstol Pablo cita unas palabras del rey David que está en el Antiguo Testamento y dice: cuando también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así se salvaban todas las personas del Antiguo Testamento, colocando su fe, su confianza en un sustituto que vendría a futuro. Y aquí en Romanos tenemos el gran ejemplo de Abraham, precisamente llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque su fe se le contó por justicia. Él fue justificado por la fe. En Romanos capítulo 4, versículo 23-25 dice: y no solamente con respecto a él, es decir, refiriéndose a Abraham, que su fe le fue contada por justicia, dice: no solamente con respecto a él que se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Otra vez está ahí, el sustituto. Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A través de Cristo llegamos a ser justos delante de Dios. Justificados, no por nuestros méritos, sino por sus méritos puestos a nuestra cuenta. Ese es el acto de sustitución, el intercambio. Muchos de ustedes han escuchado estos términos aquí, pero ahí está el intercambio. Mi pecado, tu pecado, puesto en la cuenta de Él y Él ocupando el lugar que nosotros merecíamos. Ahora en este tiempo, cuando creemos en Cristo,
nuestra fe nos es contada por justicia. Ahora es cuando puedes confiar en ese sustituto que estuvo en el pasado, hace 2000 años. Tú que no has creído, y tú, querido hermano y hermana, ahora es cuando podemos mirar cuánto valor hay en la obra de Cristo, que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. ¿Para qué? Si seguimos aquí con vida, es para que vivamos para Él. Es para que sirvamos a los demás. Es para que manifestemos su gran amor a través de nuestras vidas. Como conclusión, hermanos, iglesia, hemos estado viendo en la mañana de hoy es que alguien se ha preocupado por la vida eterna. La vida eterna. Tú eras el culpable, o eres el culpable, y estás en peligro de una muerte eterna, que es la condenación. Pero ese sustituto ocupó tu lugar en la cruz, dándose a sí mismo, sin importar que no lo merecías, sin importar que no eras confiable. Sin embargo, Él se puso en tu lugar para salvar tu vida. Simplemente es creer. Es la decisión que queda por tomar. Creer, confiar en Él, sinceramente. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor mío, por tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu palabra, Señor, tú nos hablas una y otra vez, Señor, acerca de esa gran salvación, de esa gran obra que hiciste, Dios, en la cruz, para salvarnos de la muerte, para que no tuviésemos que pasar una condenación eterna, Señor mío. Yo te pido, Padre, por cada uno de las personas que están en este lugar, Señor, aquellos que quizás aún no han podido entender, que lo puedan entender, y mucho más que entenderlo, que lo puedan creer y confiar en ti, Señor mío. Aquellos que quizás estén luchando aún con su carne, con su debilidad, Padre. Te ayudo, Señor mío, para que nos ayudes a mirar el valor, la gravedad del pecado, que nuestro pecado te llevó a ti a la cruz, a morir en nuestro lugar. La gravedad del pecado nos lleva hacia la muerte eterna, que es el infierno, Señor. Ayúdanos a aborrecer el pecado y amarte a ti, y a través de ti poder amar a los demás, Señor. Padre, yo te doy muchísimas gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, Dios. Amén y amén. Muy bien, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.